Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de este curso que pues está muy relacionado con los derechos humanos, está muy relacionado con todo el trabajo de todos y todas en la función pública y obviamente pues en la legislatura. Mi interés el día de hoy es tener una sesión un poquito más práctica que la que tuvimos la vez pasada. Vamos ahora a ver los objetivos de la sesión. Nada más les recuerdo, para aquellos o aquellas que no me conocen, mi nombre es Rafael Vázquez, soy sociólogo, maestro en ciencia política y tengo un doctorado en ciencias jurídicas. Entonces, bueno, creo que tengo una orientación eh, pues un poco complementaria, ¿no? Como para poderles dar este trabajo desde distintas áreas para que ustedes, bueno, lo aprovechen al máximo y esta sesión les sirva también para el futuro, no nada más dentro del trabajo que pueden llegar a tener actualmente, sino obviamente como en un trato posterior. Entonces, vamos a empezar con eh, los objetivos de la sesión que me parece importante recordar. En la sesión anterior revisamos algunos fundamentos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué obligaciones tiene el Estado frente a ello? Y bueno, en esta segunda sesión vamos a ser un poquito más prácticos. La idea no es quedarnos únicamente en conceptos generales, sino preguntarnos cómo se aplican los derechos humanos en el trabajo cotidiano en una institución pública. Al finalizar esta sesión vamos a buscar cuatro cosas. Primero, comprender qué significa incorporar el enfoque de derechos humanos. En una segunda instancia, pues identificar cuáles son las situaciones de discriminación. En una tercera, pues aplicar criterios de derechos humanos en la atención ciudadana. Y en cuarto, como les comento, reconocer el por qué los derechos humanos son importantes también en el trabajo legislativo. Esta última parte es fundamental porque los derechos humanos no viven solamente en tratados, en leyes o en sentencias, también se juegan en un trámite, en una respuesta institucional, en una iniciativa de ley, en una asesoría, en una decisión administrativa o en la propia forma en la que tratamos a una persona. Vamos a comenzar con esta idea, esta pregunta disparadora. Les quiero plantear esta pregunta. ¿Puede una ley aprobada democráticamente violar derechos humanos? Y les pongo tres opciones. Sí, no o depende. Es importante que en este momento pausemos un poquito y reflexionen sobre el sí, sobre el no y sobre el depende. Esta pregunta es importante porque nos va a permitir distinguir de dos cosas. Primero, una norma puede haber sido aprobada mediante un procedimiento democrático, es decir, por una mayoría legislativa y conforme a las reglas formales, pero eso no justifica necesariamente que su contenido sea justo o sea compatible con los derechos humanos. La democracia es indispensable, pero no todo lo que decide una mayoría puede considerarse válido si afecta injustificadamente la dignidad, la igualdad o la propia libertad de las personas. Por eso, una idea central en esta sesión será que los derechos humanos funcionan también como límites al poder público. No están ahí para impedir que las instituciones trabajen, sino para orientar este trabajo y evitar que una decisión pública dañe injustamente a personas o a grupos. Durante mucho tiempo, la administración pública se pensó principalmente en una cuestión de procedimientos. Voy a ocultarme para que vean bien la diapositiva. Es decir, requisitos, formatos, plazos, documentos, sellos, ventanillas, turnos, expedientes. Todo eso es necesario porque las instituciones necesitan orden para funcionar. Pero el enfoque de derechos humanos propone algo distinto.
No basta con preguntar si el trámite se cumplió formalmente. También debemos preguntar qué efecto tiene ese trámite sobre la persona. Por ejemplo, una institución puede decir, el procedimiento es igual para todos, ¿no? Pero si ese procedimiento resulta imposible para una persona adulta mayor, para una persona con discapacidad, para alguien que no tiene acceso a Internet o para quien no domina cierto lenguaje técnico, entonces, pues claramente tenemos un problema. Pasar del trámite a la persona significa entender que detrás de cada expediente hay alguien con una necesidad concreta, con una historia concreta y sobre todo con derechos que deben de ser respetados. No se trata de eliminar las reglas, sino de aplicar las reglas sin perder de vista a la persona. Entonces, ¿qué es el enfoque a los derechos humanos? El enfoque de los derechos humanos puede entenderse como una forma de mirar, de diseñar y de evaluar la actuación pública. Tiene tres ideas básicas. La primera es que hay una centralidad en la persona. Esto significa que las decisiones institucionales deben considerarse en relación a cómo afectan a las personas reales, no solo si cumplen una formalidad. La segunda es la igualdad y la no discriminación. Las instituciones públicas deben de evitar tratos injustificados, exclusiones o barreras que impidan que ciertas personas ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad. La tercera es la responsabilidad del Estado. Los derechos humanos no son favores, no son tampoco gestos de buena voluntad o beneficios opcionales. Son obligaciones públicas. Por eso todas las autoridades, desde su ámbito de competencia, tienen deberes frente a ellos. Entonces, aplicar un enfoque de derechos humanos no significa hacer algo extraordinario. Significa hacer el trabajo público con una pregunta permanente. ¿Esta decisión respeta, protege y facilita el ejercicio de los derechos de las personas? Hay que pensar que no todas las personas llegan en las mismas condiciones. Esta idea, me voy a regresar aquí un poquito para que me puedan ver de nueva cuenta. Esta idea es clave. No todas las personas llegan ante una institución pública en las mismas condiciones. A veces pensamos que la igualdad es como tratar exactamente igual a todas las personas, pero en la práctica, tratar igual a todas las personas que enfrentan condiciones bien distintas, en general lo que produce son resultados injustos. Pensemos en una persona que sabe leer perfectamente un documento jurídico y otra que no entiende el lenguaje técnico. Pensemos en alguien que tiene internet, computadora, tiempo, toda la educación formal e informal para hacer un trámite en línea, frente a alguien que no cuenta con ninguno de estos elementos. A las dos personas les vamos a decir, haz tu trámite en línea, por favor, pero evidentemente no las dos personas van a tener la misma posibilidad de llevarlo a cabo. Pensemos en una persona joven y sana frente a una persona adulta mayor con una movilidad muy reducida. Si las instituciones ignoran estas diferencias, van a terminar excluyendo a quien más necesita atención. Por eso el enfoque en derechos humanos no se conforma con una igualdad en abstracto. Lo que busca es una igualdad real, una igualdad que tome en cuenta las barreras que enfrentan las personas. La igualdad es uno de los elementos, de los principios fundamentales de los derechos humanos. El significado de esto es que todas las personas tienen el mismo valor y ninguna debe recibir un trato desfavorable por sus características personales. Eso lo hablamos también un poco la sesión pasada. Su origen, su condición social, su edad, algún tipo de discapacidad, el género, la religión,
incluso un estado de salud o cualquier otra condición médica que pudiera llegar a tener. La no discriminación implica que las autoridades deben de cuidar que sus decisiones, ojo aquí, sus reglas y sus prácticas no generen exclusión. A veces la discriminación es muy evidente. Por ejemplo, negar la atención a una persona que tiene algún tipo de discapacidad o un origen étnico específico, ¿no? Pero otras veces no es tan sencillo de ver y es mucho más sutil. Puede estar en el lenguaje, puede estar en los requisitos, puede estar en los horarios, puede estar en una plataforma que sea muy inaccesible, puede ser falta de accesibilidad, puede ser incluso una actitud institucional que minimice las necesidades de ciertos grupos. Por eso, la igualdad y la no discriminación no son conceptos decorativos, son criterios para revisar cómo funciona una institución pública. Vamos a ver ahora lo que es la discriminación directa. La discriminación directa ocurre cuando una persona recibe un trato menos favorable por una característica que está protegida. Ahora vamos a ver cuáles son las características protegidas, pero en este momento me voy a ocultar para que puedan ver bien la diapositiva. En este momento, por ejemplo, digo, negar la atención a una persona por su discapacidad. En este caso, el problema no está en que falte un documento o en que el trámite no proceda. El problema está en que la persona recibe un trato negativo por una condición personal. También puede ocurrir si se niega información a una persona por su origen étnico, si se descalifica a alguien porque es muy joven o porque es muy viejo, si se trata de forma hostil a una persona por su orientación sexual, ¿no? O si se asume que alguien no puede participar por tener alguna discapacidad. Hay ciertas palabras que pueden detonar esta situación, ¿no? Yo entiendo que muchas veces en las expresiones podamos usar el joven o el viejo, como los utilicé en este momento, de manera muy común. Pero estas palabras, evidentemente, en ciertos contextos pueden no ser las más apropiadas, ¿no? Y es importante que encontremos la manera de evitarlo, ¿no? Es muy común que a ciertas mujeres jóvenes les digan niñas, ¿no? En su atención, cuando evidentemente, bueno, pues ya se encuentran en una edad adulta o adolescente incluso, donde, bueno, ya esta forma que incluso muchas personas pueden ver como cariñosa, pues es claramente discriminatoria, ¿no? Particularmente con mujeres adultas. En todos estos casos de la discriminación directa, la autoridad está dejando de mirar a la persona como una persona titular de derechos y la empieza a ver a partir de un prejuicio. La discriminación directa es grave porque rompe un principio básico en el servicio público, ¿no? Todas las personas deben de ser tratadas con dignidad. Vamos a ver lo que es la discriminación indirecta, que es una manera mucho más sutil de actuar y más compleja pues sí, de detectar o incluso de prevenir, porque partimos del hecho de que estas situaciones no necesariamente son algo que queremos hacer, digamos, son resultado de nuestra educación, son resultado de nuestros tratos, son resultado de la manera en la que nos desenvolvemos, y eso no justifica, digo, hace que entendamos por qué usamos ciertas palabras o por qué tenemos ciertos prejuicios, pero eso no nos exime de tener que reconsiderar, sobre todo en el momento en el cual estamos. Digo, esto para mí debería de ser una condición de vida, ¿no? Pero particularmente cuando estamos desarrollando un trabajo en la función pública, pues es súper importante que lo veamos. La discriminación indirecta eh, ocurre cuando una regla parece neutral y aplica a todas las personas, pero en la práctica va a generar desventajas a ciertos grupos. Pensemos en el ejemplo que aparece aquí en la pantalla. Exigir
que todos los trámites se realicen únicamente por medios digitales. Esto a primera vista pareciera ser una medida práctica y razonable, ¿no? Después de todo, la regla es igual para todas las personas. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso a Internet, tienen el conocimiento tecnológico, tienen un dispositivo adecuado, ¿no?, para hacerlo. Por eso una medida aparentemente muy neutral puede terminar excluyendo a personas adultas mayores, a personas en condiciones de pobreza o habitantes de comunidad con una muy limitada conectividad. La pregunta que debemos hacernos no es solamente si una regla trata igual a todas las personas, sino si produce efectos equitativos para todas ellas. Ahí es donde el enfoque de derechos humanos nos obliga a mirar más allá de la apariencia de igualdad. Vamos a ver ahora las categorías protegidas. Los derechos humanos identifican diversas categorías que históricamente han sido objeto de exclusión, de discriminación o de desigualdad. Entre ellas encontramos el sexo, el género, la edad, la discapacidad, el origen étnico, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, la identidad de género, la condición social o el estado de salud. ¿Por qué es importante reconocer estas categorías? De entrada, porque nos van a permitir identificar situaciones donde podemos encontrar barreras o notar que hay desventajas estructurales. Esto no significa que algunas personas tengan más derechos que otras, ¿no? Y tengo que aclarar esto porque siempre cuando se intenta proteger alguna de estas categorías, por algún motivo en específico, se dijera, no, pues es que hoy en día ya no se puede decir nada porque contra los negros, ya no se puede decir nada contra los indios, ¿no? Que además es una forma súper incorrecta porque, pues, digo, una persona, un indio es alguien de la India como tal, ¿no? Y se sigue utilizando de manera peyorativa y muy comúnmente, ¿no?, para las personas de alguna comunidad originaria o incluso para algún justo origen étnico de algún lado, ¿no? Que no nada más esta categoría aplica en México, ¿no? Sino hay diferentes orígenes étnicos en el mundo. Entonces, no es que estemos protegiendo o que una persona ya no se le pueda decir nada porque está más protegida que el resto. No, no es así. Lo que significa es que hay ciertas condiciones generadas históricamente por escenarios de exclusión. Y estas requieren especial atención por parte de las instituciones. Cuando una autoridad toma algún tipo de decisión, debe preguntarse si alguna de estas condiciones puede estar generando un impacto diferenciado sobre determinados grupos. Para que se entienda esto un poquito más, vamos a ver un caso práctico. Y les pongo este supuesto. Una persona adulta mayor acude a realizar un trámite. El personal decide atender primero a otras personas porque consideran que esa persona adulta mayor tardará demasiado. Esto es muy común y corriente. Mi mamá tiene un problema auditivo y es muy común que al ir a hacer algún trámite, no nada más administrativo, que yo diría es lo de menos, puede ser un trámite de salud, por ejemplo, ¿no? Una consulta médica o que les recomienden el uso de algún medicamento o algo. Entonces esta situación es muy común. A las personas adultas mayores que no es necesariamente que tengan un problema de entendimiento, sino a veces es auditivo o justamente a veces sí hay algún desgaste natural, pues se les relega, ¿no? Y les pregunto a ustedes, si decidimos atender a otras personas que va a ser más rápido, ¿hay hay una situación de discriminación? Aquí es importante que más allá de lo que ustedes contesten, porque puede ser su opinión, entendamos que sí hay un trato discriminatorio y les voy a explicar por qué. La decisión no se está tomando con base en criterios objetivos relacionados con el trámite.
no tiene nada que ver con el trámite, sino está en una característica personal de la persona usuaria, que es su edad. Además, detrás de esta decisión existe un estereotipo, ¿no? Se asume que la persona adulta mayor representa una carga, genera retrasos, requiere menos atención o se va a quejar menos. Ya por último, ¿no? Veo una señora que está gritando y nos ponemos nerviosos y decimos mejor hay que atenderla antes que el señor que no está diciendo nada, ¿no? Esto nos permite ver cómo la discriminación muchas veces no aparece mediante insultos o agresiones evidentes, ¿no? Se manifiesta también mediante decisiones aparentemente pequeñas que terminan colocando a ciertas personas en una situación de desventaja. Hasta este momento hemos revisado algunos conceptos fundamentales relacionados con la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, existe una pregunta que resulta especialmente importante cuando hablamos de derechos humanos. En prácticamente todos los países democráticos, las leyes reconocen que las personas son iguales en dignidad y en derecho. Este reconocimiento pues representa uno de los avances más importantes en la historia contemporánea. Significa que ninguna persona debe de ser excluida o debe de ser tratada de manera inferior por razones de origen, por razones de una condición económica, sexo, edad, discapacidad, todo lo que les había comentado, ¿no? Una característica personal. Pero cuando observamos la realidad cotidiana, encontramos que hay algo particular que nos llama la atención. Y eso es que a pesar de que esta igualdad está reconocida en las leyes, muchas personas continúan enfrentando obstáculos, prejuicios, exclusión o tratos diferenciados. Esto lo que nos tiene que obligar es a reflexionar sobre una cuestión fundamental. ¿Es suficiente que la igualdad exista en los textos jurídicos? ¿O también es necesario que esa igualdad pueda experimentarse de manera real en la vida cotidiana? Vamos a ver este pequeño video que les preparé, que nos ayudará a comprender la diferencia entre una igualdad formal, es decir, aquella que se encuentra reconocida en las leyes, y la igualdad sustantivo material en la que, en efecto, viven las personas o no en su día a día. Esto nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo la discriminación puede persistir incluso en sociedades que reconocen jurídicamente la igualdad. Entonces, los invito y las invito a observarlo y que piensen en una pregunta mientras desaparezco de por aquí. ¿Qué papel pueden desempeñar las instituciones públicas para transformar la igualdad jurídica en una igualdad real y efectiva? Veamos el video. Les damos la más cordial bienvenida a quienes integran el Poder Legislativo de Querétaro a este espacio de análisis. Hoy vamos a platicar sobre un tema que, vaya, está en el corazón mismo del servicio público. Vamos a tomar esos conceptos de derechos humanos que a veces suenan a libros de texto o a tratados internacionales lejanos y los vamos a aterrizar en la realidad, en las calles, en las oficinas, en los trámites de todos los días. Porque seamos honestos, entender los derechos humanos no es nada más memorizar leyes, ¿verdad? Es comprender cómo impactan realmente la vida diaria de la ciudadanía. Aquí tienen la estructura de nuestra explicación de hoy, pasando por el ideal de la igualdad, la brecha en la realidad, su impacto cotidiano, la igualdad formal contra la material, los orígenes de la desigualdad y, claro, nuestra responsabilidad en el servicio público. Así que, arrancamos. Sección 1. El ideal de la igualdad. Vamos a viajar un poquito en el tiempo, hacia uno de los acuerdos más increíbles de la historia humana. Ese momento en el que el mundo entero se puso de acuerdo sobre el valor inquebrantable que tiene cada persona. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo dice con una claridad preciosa. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y a ver, el simple hecho de lograr reconocer esto en un papel fue sin duda alguna un avance histórico monumental después de los horrores de las guerras mundiales. Fue una gran promesa a nivel global. La idea central aquí es nacer al mundo con los brazos abiertos, libres de esas cadenas de opresión, de la miseria, del miedo. Justamente ese es el objetivo del enfoque de derechos humanos, garantizar que, sin importar de dónde venimos, nuestro color de piel, nuestro género o la cuenta en el banco, exista un piso parejo para desarrollar nuestro proyecto de vida,
Honestamente es una meta súper inspiradora. Pero bueno, aquí tenemos que hacer una pausa obligada y toca mirar nuestro entorno con ojo crítico. Si esta promesa ya está escrita, firmada por los países y nuestras propias leyes la reconocen, entonces surge una pregunta gigantesca que va a guiar toda esta charla. ¿Por qué la igualdad ante la ley no garantiza por sí sola una sociedad libre de discriminación? O sea, si el papel ya dice que somos iguales, ¿por qué seguimos viendo tantas injusticias allá afuera todos los días? Eso nos lleva a la sección 2, la brecha en la realidad. Para responder a esa pregunta y entender esta desconexión enorme entre lo que dice la ley y lo que respira muchísima gente en la calle, tenemos que tener súper claro qué es exactamente la discriminación. Y ojo, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la ENADIS 2022, no estamos hablando nada más de un acto individual de descortesía. Para nada. Es un fenómeno estructural, es un rechazo social profundamente arraigado basado en estereotipos, prejuicios y estigmas que lamentablemente hemos normalizado como sociedad. Son creencias culturales que hacen que se le niegue un trato igualitario a ciertos grupos, y esto, en la práctica, bloquea directamente sus libertades fundamentales. Pasemos a la sección 3, impacto en la cotidianidad. Porque claro, los prejuicios no se quedan flotando en el aire, aterrizan de golpe en las experiencias de todos los días. Fíjense en este dato crudísimo de la ENADIS 2022, 31.1%. Casi una tercera parte de la población indígena de 12 años en adelante percibe que se le discrimina muchísimo simplemente al momento de intentar buscar empleo. Imagínense eso, no les están negando el trabajo por falta de habilidades. Se trata de sentir un rechazo directo y contundente por ser quienes son, en el acto mismo de intentar ganarse la vida. Y la verdad es que las barreras se van sumando de forma implacable. Si nos fijamos en la población afrodescendiente, el 26.7% de los hombres reporta discriminación severa al buscar trabajo. Pero, atención aquí, cuando hablamos de mujeres afrodescendientes, el número salta al 36.1%. Esto es un ejemplo clarísimo de cómo el género y el origen étnico se entrelazan para construir obstáculos todavía más grandes. Definitivamente, la realidad no es la misma para toda la población. Y agárrense, porque este otro dato es fuertísimo. De la población de la diversidad sexual y de género que nos dijo haber sido discriminada recientemente, un altísimo 41.8% señaló que el motivo fue simplemente su forma de vestir, su arreglo personal. Hablamos de tatuajes, ropa, su forma de peinarse. Son tratos diferenciados y exclusión basados 100% en la apariencia física, ignorando por completo aquella dignidad universal de la que hablábamos al principio. Sección 4. Igualdad formal contra igualdad material. Todo esto que venimos revisando nos lleva a un concepto clave que necesitamos llevarnos a nuestras oficinas en el poder legislativo. Es la gran diferencia entre dos tipos de igualdad. De un lado tenemos la igualdad formal. Esta es la que logramos cuando aprobamos una ley excelente que dicta que todas las personas son iguales, o cuando se firma un tratado. Es vital, es el primer paso indispensable. Pero la igualdad formal asume que, con solo decretarlo, el problema se resolvió mágicamente. Del otro lado tenemos la igualdad material, también conocida como sustantiva. Esta es la igualdad de los hechos. Es cuando esa mujer afrodescendiente puede ir a pedir empleo y ser evaluada exactamente igual que cualquier otra persona. Es la igualdad que se experimenta, la que de verdad se vive y se respira en la cotidianidad. Digamos que la igualdad formal muchas veces hace de cuenta que la balanza de la justicia ya está perfectamente equilibrada y que todos pesamos lo mismo en la línea de salida. Pero el verdadero enfoque de derechos humanos nos exige reconocer que, en la realidad, las personas no empiezan desde las mismas condiciones. Hay quienes traen sobre sus hombros siglos de desventajas. Y si tratamos exactamente igual a personas que están en condiciones desiguales, pues lo único que logramos es perpetuar esa desigualdad. Sección 5. Orígenes de la desigualdad estructural. Entonces, si no todos parten del mismo lugar, ¿de dónde nacen todas estas brechas? La clave aquí es entender que las desigualdades no son casi nunca obra del azar o de simples malas decisiones de una persona. No es el clásico, pues es que no le echó suficientes ganas. Para nada. Estas brechas están íntimamente ligadas a condiciones históricas, sociales y especialmente institucionales.
Piensen en cómo el diseño mismo de las ciudades, de los sistemas educativos y de nuestros trámites a menudo se creó sin tomar en cuenta la inmensa diversidad de nuestra población, y por pura inercia deja a muchísimos grupos fuera de la jugada. Todos sabemos que hacer fila para un trámite o lidiar con la burocracia no es el pasatiempo favorito de nadie, pero para ciertos grupos el obstáculo va mucho, mucho más allá de perder la paciencia. Como nos muestra la ENADIS, la discriminación ocurre ahí mismo en la ventanilla donde se pide un documento. Ocurre en la sala de espera de una clínica, en las escuelas o cuando intentan involucrarse en la participación social. Es justo en el acceso a los servicios públicos y en la atención institucional donde el Estado interactúa cara a cara con la ciudadanía. Y desafortunadamente, es ahí donde la discriminación estructural suele golpear con muchísima fuerza. Llegamos a la última sección, la 6. Responsabilidad del servicio público. Y aquí es donde amarramos todo esto con el trabajo súper valioso que ustedes realizan a diario. Porque el Estado no es un ente invisible. El Estado son sus instituciones, y las instituciones somos nosotros, las personas servidoras públicas. Al entender que existen estas barreras estructurales enormes, nuestra responsabilidad institucional cambia por completo. Ya no nos alcanza con cruzar los brazos y decir, la ley aplica para todos por igual. El enfoque de derechos humanos nos exige adoptar medidas activas, nos exige crear ajustes razonables y políticas bien focalizadas para nivelar ese terreno. Tenemos el deber de construir puentes justo ahí donde la historia ha dejado zanjas, para así garantizar de una vez por todas esa igualdad material, real y efectiva. Para cerrar esta explicación, quiero dejarles esta pregunta en pantalla. La idea es que nos la llevemos de tarea, que la reflexionemos profundamente y la pongamos sobre la mesa en los escritorios, en las reuniones y sobre todo al redactar los próximos proyectos y dictámenes. Si todas las personas son iguales en dignidad y derechos, ¿qué podemos hacer desde nuestras instituciones para que esa igualdad también se refleje en la realidad cotidiana? Ustedes desde el Poder Legislativo tienen en sus manos las herramientas exactas para transformar esa igualdad de papel en una igualdad que transforme vidas. Ha sido un verdadero gusto compartir este análisis. Hasta la próxima. Bien, pues em, ya que llegamos a esta pregunta, vamos a continuar con el análisis de la misma. Aquí. La igualdad formal es suficiente. Es suficiente que la ley reconozca los mismos derechos para todas las personas. La respuesta es no necesariamente, ¿no? La igualdad formal significa que las normas establecen los mismos derechos para todas las personas. Sin embargo, la realidad demuestra que muchas personas enfrentan obstáculos muy distintos para ejercer estos derechos, ¿no? Por ejemplo, dos personas pueden tener formalmente el derecho a la educación, pero si una de ellas vive en una comunidad sin escuelas cercanas, enfrenta pues una situación totalmente diferente. Lo mismo ocurre con la salud, lo mismo ocurre con la justicia, con la participación política o con los servicios públicos, ¿no? Por eso hablamos de igualdad sustantiva o igualdad real. No basta con reconocer estos derechos en los textos legales, que pueden ser muy bonitos, pueden ser muy precisos, pero también hay que generar las condiciones que permitan ejercerlos efectivamente. La atención ciudadana, con un enfoque en derechos humanos, pues es una de las áreas donde frecuentemente la ciudadanía conoce el Estado a través de una ventanilla, a través de una oficina, de una llamada telefónica, de un trámite o incluso de una solicitud de información. Para muchas personas estas interacciones representan su experiencia directa con las instituciones públicas, su encuentro con el Estado. Por ello, una atención con enfoque en derechos humanos debe incorporar varios elementos. En primer lugar, el trato digno.
En segundo, la accesibilidad. En tercero, la información clara, la no discriminación y finalmente esta perspectiva de vulnerabilidad. En otras palabras, la calidad de atención pública es también una cuestión de derechos humanos. No se trata únicamente de resolver trámites. Se trata de hacerlo respetando la dignidad de las personas, porque detrás de cada persona que solicita algún tipo de información, presenta una petición o realiza un trámite, pues existe una necesidad concreta. No van ahí por gusto, no van a hacerles perder el tiempo. Se trata de una persona que busca acceder a un servicio, resolver un problema o incluso ejercer un derecho. Por ello, el trabajo institucional tiene una dimensión humana que es muy profunda, ¿sí? Muchas veces una explicación clara, una orientación adecuada, una actitud respetuosa pueden marcar la diferencia significativa entre la expectativa que tienen las personas al momento de llegar. El enfoque en derechos humanos nos recuerda que la ciudadanía no está frente a una institución para pedir favores, está ejerciendo sus derechos. Por eso vamos a ver ahora la accesibilidad y la inclusión. Porque cuando hablamos de la accesibilidad y la inclusión, estamos hablando básicamente de eliminar barreras. Algunas de estas barreras son físicas, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Pues muy fácil. La ausencia de rampas, la ausencia de elevadores, la ausencia de una señalización adecuada. Hay otras que son más sutiles, las tecnológicas. Algunas son comunicacionales, otras son administrativas. Lo importante es entender que muchas de estas dificultades no están en las personas, están en el entorno cotidiano. Una institución que es accesible es aquella que adapta sus procedimientos para permitir que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. La inclusión no crea nunca privilegios, ¿no? Es más bien remover obstáculos que impidan la participación plena de determinadas personas. Y esa es una responsabilidad de las instituciones públicas. Vamos a profundizar un poquito más en esta idea porque es fundamental. La accesibilidad y la inclusión parten de un principio súper sencillo. Las personas son diferentes y las instituciones deben de estar preparadas para atender esta diversidad. En ocasiones pensamos que basta con abrir una oficina o con habilitar un servicio para considerar que todas las personas pues tienen acceso a ese mismo. Sin embargo, la realidad es muchísimo más compleja que esto, ¿no? Una persona con un tipo de discapacidad visual puede requerir de formatos accesibles. Una persona con una discapacidad auditiva puede necesitar mecanismos alternos de comunicación. Una persona adulta mayor requiere un acompañamiento adicional. Una persona indígena puede enfrentar barreras lingüísticas, ¿sí? La igualdad requiere identificar estas barreras y actuar para lograr eliminarlas. Por eso una institución que de verdad sea inclusiva no espera que las personas se adapten a sus procedimientos. Lo que busca es adaptar sus procedimientos para garantizar el acceso efectivo de los derechos. Y con esto vemos una parte que es bien importante y bien espinosa, ¿no? Porque muchas veces la manera en la que nos referimos a otras personas, el lenguaje que usamos, pues es una cuestión heredada, es una cuestión socialmente compartida, es una cuestión en la que no nos damos cuenta que la manera en la que nos estamos refiriendo a las personas pues tiene un poder enorme. Tiene la capacidad de acercar a las personas o puede alejarlas, ¿no? Y esto no solo lo hablemos como en el trabajo de la función pública, en el trabajo que se desarrolla cotidianamente, pensémoslo en la manera en la que nos relacionamos con las propias personas. Transmitir respeto a través del lenguaje o reproducir prejuicios a través del lenguaje. Cuando hablamos de derechos humanos, también hablamos en la forma en la que nos estamos comunicando. Usar un lenguaje incluyente y respetuoso significa reconocer la dignidad de las personas y evitar expresiones que puedan resultar ofensivas, estigmatizantes o excluyentes, ¿sí? Y no se trata únicamente de palabras políticamente correctas, porque yo puedo entender la bondad de las personas o digamos el reconocimiento o el corazón que se tiene cuando alguna persona con algún tipo de discapacidad pues se le dice que es un angelito, se le dice que es un guerrero de Dios, se le dice...
ciertas palabras que no necesariamente entendemos como negativas, pero que sí reproducen prejuicios y estereotipos, ¿no? Detrás de cada expresión que utilizamos existe una forma de relacionarnos con las demás personas. Una comunicación clara, empática y respetuosa ayuda a construir instituciones más cercanas, pero sobre todo más legítimas, que la gente se sienta representada, más allá de querida, pero es algo que sería idóneo, ¿no? Pero que se sienta representada, que se sienta cercana, que sienta que tiene esta legitimidad para el trato. Muchas veces el primer contacto de una persona con una institución, el primero ocurre a través del lenguaje. Por lo tanto, y se los pongo en la diapositiva, el respeto comienza con el lenguaje. También es importante tener una perspectiva de vulnerabilidad. ¿Qué es esta perspectiva? Bueno, no todas las personas se enfrentan a las mismas condiciones, las mismas circunstancias. Hay grupos que por razones históricas, me voy a desaparecer para que se pueda ver bien la presentación. Hay grupos que por razones históricas, que por razones sociales, económicas, culturales incluso, pueden enfrentar mayores obstáculos para ejercer plenamente sus derechos. Cuando hablamos de perspectiva de vulnerabilidad, no estamos diciendo que ciertas personas sean menos capaces, que ciertas personas sean menos valiosas. Lo que estamos reconociendo es que algunas enfrentan barreras adicionales que requieren atención específica. Pensemos en personas con algún tipo de discapacidad, en personas adultas mayores, en niñas y en niños, o en adolescentes incluso, en personas que están en condición de migración o en personas en situación de pobreza. Aplicar una perspectiva de vulnerabilidad implica preguntarnos, ¿esta decisión que estoy tomando afecta de manera distinta a determinados grupos? ¿Existe alguna barrera que debamos de considerar? ¿Se requieren medidas específicas para garantizar la igualdad real? Esta mirada, que es claramente preventiva, ayuda a construir pues instituciones más justas. Vamos con un ejemplo, un caso práctico que me parece importante el trabajar con este mismo, en el cual, bueno, pues una mujer adulta mayor acude a realizar un trámite público. El personal informa que únicamente puede hacerlo mediante una plataforma digital. Y cuando ella explica que no sabe usar computadoras, recibe la siguiente respuesta. Pídale ayuda a algún familiar, aquí todos los trámites son en línea. Además, la información únicamente se encuentra en formatos digitales. Tomemos unos segundos para pensar. ¿Qué errores estamos identificando en este trato? Probablemente hay varios. En primer lugar, hay una barrera de accesibilidad. En segundo lugar, se ignoran las condiciones particulares de la usuaria. En tercer lugar, la respuesta institucional traslada la responsabilidad a la persona en lugar de buscar alternativas. Y finalmente, la institución está generando una desventaja que afecta especialmente a ciertos grupos. Este ejemplo que les pongo pues muestra cómo una decisión aparentemente neutra, puede terminar produciendo exclusión. ¿Sí? ¿Cuáles son las responsabilidades de las personas servidoras públicas? Con frecuencia asociamos los derechos humanos únicamente con tribunales, con constituciones o con tratados internacionales, con la formalidad, como bien les decía. Sin embargo, gran parte de la proyección ocurre en espacios mucho más cotidianos. Una llamada telefónica, un trámite, una respuesta administrativa, una orientación, una decisión institucional. Las personas servidoras públicas tienen la capacidad de facilitar o de dificultar el ejercicio de los derechos. Por eso, cada decisión pública va a tener una dimensión ética y jurídica. El servicio público no consiste únicamente en cumplir funciones administrativas. También implica responsabilidades frente a la ciudadanía. Quiero hablarles también de los actos y omisiones, que esta también es una cuestión súper práctica, porque cuando pensamos en violaciones a derechos humanos, normalmente imaginamos acciones, ¿no? Por ejemplo, una autoridad que discrimina, que restringe injustificadamente una libertad o niega un servicio, ¿no?
Nos estamos yendo a las cuestiones más graves. Una autoridad que dice, no, aquí nadie se va a manifestar nunca y ¿saben qué? Vamos a sacar a toda la fuerza policial para reprimir. Por un ejemplo. Siempre pensamos que estas son las acciones que vulneran los derechos humanos, pero no, también hay omisiones. Y esas me atrevería a decir que son las más cotidianas, ¿no? Las situaciones en las que una autoridad no hace algo que debería de hacer. ¿Como qué cosas? No proporcionar información, no atender o responder a una solicitud, no garantizar la accesibilidad, no implementar garantías, medidas de protección, no actuar frente a una situación que es conocida. Los derechos humanos pueden verse afectados tanto por lo que hacemos como por lo que dejamos de hacer. En ocasiones una afectación no surge de una decisión deliberada de perjudicar, de molestar a alguien, ¿no? Surge de la falta de previsión, surge de la indiferencia, surge de la ausencia de protocolos o simplemente porque nadie asumió la responsabilidad de intervenir cuando era necesario. Sin embargo, para la persona afectada las consecuencias pues son igual de importantes. Desde el enfoque de los derechos humanos, las instituciones no solo deben evitar conductas incorrectas, también tienen que actuar cuando tienen el deber ético de hacerlo. Precisamente porque las acciones y las omisiones generan consecuencia en las personas. Hay que hablar de los distintos tipos de responsabilidades que existen dentro del servicio público. Y esas se las menciono a continuación. Responsabilidades institucionales. Las responsabilidades en el servicio público no tienen solo una dimensión. Surgen cuando existen distintas formas de responsabilidad a partir de una actuación institucional. La primera es la responsabilidad ética. Y esta tiene que ver con los valores que orientan nuestra conducta y con el compromiso de actuar con integridad y con respeto frente a las personas. Eso lo vimos un poco la sesión pasada, ¿no? Los principales pilares. La segunda es la responsabilidad administrativa, que es cuando se incumplen obligaciones propias del cargo o de la función pública. Alguien tiene que hacer algo y administrativamente decide no hacerlo. O omite de alguna u otra manera con su actuar o su inacción el proceso administrativo de alguien. La tercera es la responsabilidad jurídica, que es cuando una actuación vulnera normas o derechos conocidos por el ordenamiento jurídico. Pero también hay una responsabilidad política. Y esta es especialmente relevante para quien participa en la construcción de decisiones públicas o en el diseño de las normas. Todas estas dimensiones están relacionadas. Una mala decisión institucional genera consecuencias simultáneamente éticas, administrativas, jurídicas y políticas. Pensemos, por ejemplo, en una situación que una institución mantiene barreras de acceso que excluyen sistemáticamente a personas, ¿no? Puede ser una dimensión ética porque no se está actuando con sensibilidad respecto a las necesidades de la ciudadanía. Hay una parte administrativa porque se incumplen obligaciones propias del servicio público. Hay una dimensión jurídica porque esta situación afecta a los derechos reconocidos en la ley. Y finalmente hay una dimensión política porque estas decisiones van a afectar en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por eso el enfoque de derechos humanos no solo va a servir para reaccionar a problemas que ya ocurrieron, también va, y esto es súper importante, va a prevenir riesgos, va a mejorar las decisiones públicas, va a fortalecer la legitimidad institucional, va a incorporar los derechos humanos en la en la actuación cotidiana, que no es únicamente una obligación jurídica, es una forma de construir instituciones más justas, instituciones más confiables, instituciones más cercanas a lo que necesita la ciudadanía. Vamos a ir ahora con el siguiente video de reflexión de por qué algunas instituciones generan confianza y otras desconfianza. Hemos visto que las decisiones de las personas servidoras públicas tienen consecuencias reales para la ciudadanía. También hemos analizado que la responsabilidad institucional no depende únicamente de las acciones que realizamos,
sino también de aquellas que dejamos de realizar. Ahora quisiera que reflexionáramos sobre una cuestión que afecta directamente la relación entre el Estado y la sociedad. Pensemos por un momento en las instituciones públicas con las que interactuamos todos los días. Algunas generan confianza. Las personas que confían en ellas pues se van a sentir orientadas, escuchadas, atendidas de manera adecuada, y las que no, pues les va a generar lo contrario, desconfianza, frustración o incluso rechazo. La pregunta es ¿por qué ocurre esto? ¿Depende únicamente de las leyes? ¿Depende de los recursos disponibles? ¿O tiene también una relación con la forma en la que las instituciones se relacionan con las personas? En este video pues vamos a reflexionar sobre el papel de la confianza institucional y sobre cómo nuestras acciones cotidianas contribuyen a fortalecerla o a debilitarla. Veamos el video. Hola, qué gusto saludar a todo el equipo del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Bienvenidos a esta sesión explicativa. Quienes estamos en el servicio público sabemos bien que lo que hacemos todos los días tiene un impacto real. Pero a ver, seamos sinceros, entre tantos trámites, papeleos y la rutina diaria, la verdad es muy fácil perder de vista el cuadro completo. Así que hoy vamos a hacer un recorrido fascinante para responder una pregunta súper importante sobre nuestra labor diaria y descubrir qué es lo que realmente genera valor para la gente. ¡Arrancamos! Bueno, empecemos con la sección 1. 2 experiencias, 2 percepciones. Ok, imaginen esto, que es algo súper común. Una persona llega a nuestra oficina para hacer un trámite. Por un lado, digamos el lado izquierdo, tenemos el escenario ideal, ¿no? Recibe información clarísima, la atienden con muchísimo respeto y se va con una solución real. Perfecto. Pero, si miramos el lado derecho, la historia es otra. Largas esperas, información que nadie entiende, o peor, indiferencia y hasta maltrato. Ojo aquí porque estos pequeños micromomentos, por más cortitos que parezcan, son los que literalmente moldean la imagen que la ciudadanía se hace de toda nuestra institución. Y justo esto nos lleva a la gran pregunta de este análisis. Una pregunta que de verdad todos deberíamos tener en mente. ¿Por qué algunas instituciones generan muchísima confianza y otras, bueno, pura desconfianza? A veces creemos que la confianza se da en automático, ¿verdad? Nada más porque hay una ley de por medio, o porque tenemos un nombramiento oficial, o por el simple hecho de trabajar en un edificio imponente. Pero la pura verdad es que la confianza no se decreta por arte de magia. La confianza se gana. La respuesta a esto es súper contundente. La confianza se evalúa directamente a partir de la experiencia concreta que vive la persona. Piénsenlo así. Para la ciudadanía, el Estado no es un concepto abstracto flotando en el aire, ni un montón de leyes complicadas. El Estado somos nosotros. Es la persona que está ahí en la ventanilla, el servidor público que responde un correo a las 5 de la tarde, o quien te orienta amablemente en el pasillo. Esa interacción, ese trato cara a cara, es la verdadera vara con la que miden a nuestra institución. Pasemos a la sección 2. Calidad en la gestión pública. Este va a ser nuestro marco de referencia. Ahora, ya que entendemos el peso enorme de nuestras interacciones diarias, lo que es realmente interesante de este documento, que vemos aquí, la famosa Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, es que nos cambia todo el chip. Rompe el paradigma tradicional. Ya no se trata de estarnos mirando el ombligo y enfocarnos solo en la burocracia interna, no. Nos dice que el enfoque absoluto de los estándares internacionales tiene que estar puesto 100% en la ciudadanía. Y la verdad, para no enredarnos con tecnicismos burocráticos, la definición de calidad aquí es clarísima. Calidad en la gestión pública no es nada más hacer que un trámite salga en 5 minutos en lugar de 10, o llenar los formatos rapidísimo. No va por ahí. La verdadera calidad es responder, y responder bien, a las necesidades y expectativas de la gente. Estamos hablando de crear valor público de verdad, de efectividad, de asegurarnos que nuestro servicio, de hecho, le resuelve el problema de fondo a la persona que tenemos enfrente. Y esto nos lleva directo a la sección 3, la persona al centro. Esta tiene que ser nuestra prioridad número 1. Quiero que nos fijemos muy bien en esta cita literal de la Carta del CELEAD. Es un mandato súper directo. Las administraciones públicas están al servicio de los ciudadanos y darán preferencia a la satisfacción de sus necesidades. Así de simple, las instituciones existen para servir a las personas, y jamás al revés. Esa es, al final del día, nuestra razón de ser.
Todo este esfuerzo por crear una sociedad más justa y maximizar el bienestar, bueno, arranca justo con esta premisa. Y fíjense cómo esto ilustra de manera brillante la forma en que estos enormes principios internacionales aterrizan en nuestras oficinas todos los días. Porque seamos sinceros, no necesitamos herramientas del otro mundo. Estamos hablando de cosas prácticas, dar una buena orientación desde el primer buenos días, asegurarnos de que el espacio sea realmente accesible para quien sea, garantizar siempre, pero siempre, un trato digno. Y claro, dar información clarita que cualquiera puede entender sin ser abogado y hacer todo lo posible por simplificar los trámites. No hay que complicarle la vida a la gente sin necesidad. Vamos a la sección 4, transparencia y participación ciudadana. Miren, cuando las decisiones que tomamos son claras, transparentes y realmente rendimos cuentas, la gente se siente segura, siente confianza. Pero, ojo, ser transparentes no es suficiente por sí solo. Las instituciones siempre van a funcionar muchísimo mejor cuando se dedican a escuchar de verdad, cuando conocen cuáles son los problemas reales de quienes están allá afuera. Integrar lo que la ciudadanía nos propone es lo que nos garantiza que estamos trabajando en soluciones útiles y no solo palomeando un requisito en un papel para salir del paso. Pasemos ahora a la sección 5, Derechos Humanos y Servicio Público. Entonces, el punto crucial aquí es cómo entendemos el impacto de nuestro servicio. Vean el lado izquierdo. Dar un mal servicio no es nomás, híjole, qué mala onda, o un simple mal rato para quien nos visita. No, para nada. Una atención deficiente se convierte literalmente en una barrera gigante que le impide a una persona ejercer sus derechos humanos fundamentales. Es así de fuerte. En cambio, si vemos el lado derecho, brindar un servicio de calidad no es ningún lujo, es la garantía absoluta para construir cohesión social y respetar la dignidad de las personas. Nuestro trabajo diario, en serio, tiene un peso monumental. Entramos a la recta final con la sección 6, construyendo la confianza institucional. Ya que vimos la tremenda responsabilidad que tenemos en nuestras manos, vamos a ver cómo se construye todo esto en la práctica. Son 5 acciones que suenan súper sencillitas, pero que son la base de la legitimidad. Primero, escuchar, pero escuchar de verdad, para entender. Segundo, orientar con muchísima empatía. Tercero, informar con la verdad y bien clarito. Cuarto, responder a tiempo. Y quinto, la más importante, resolver problemas, dar resultados tangibles. Estos son los cimientos reales de una gestión pública de altísima calidad. Y este es el mensaje central que quiero que nos llevemos hoy de este análisis. Es un recordatorio poderoso, de verdad. Imagínense, miles, literal, miles de interacciones pasan todos los días ahí en el Poder Legislativo de Querétaro. Y cada llamada que contestan, cada correo que mandan, cada decisión o duda que aclaran, no son cositas aisladas. Cada una de esas acciones es un ladrillo. Un ladrillo que o hace más fuerte o termina derrumbando la confianza y la legitimidad de nuestra institución. Así de claro. Para cerrar, quiero dejarles esta reflexión, como una pequeña tarea mental. Desde su lugar de trabajo, desde sus funciones diarias, ¿qué acciones súper concretas pueden empezar a hacer hoy mismo para que la gente vea al Poder Legislativo como un espacio de absoluta confianza, de respeto y de servicio real? Recuerden, la calidad en la gestión pública no es un manual aburrido guardado en un cajón. Es una decisión que todos tomamos todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y por el tremendo compromiso que le ponen al servicio público.
Hola, ¿qué tal? Reciban una súper entusiasta bienvenida a este espacio, preparado especialmente para ustedes, el personal del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. De verdad, qué gusto platicar con quienes literal, día a día construyen, revisan y operan las leyes de su estado. No importa si están en áreas legislativas, administrativas, si son asesoras, asesores o personal de apoyo, el trabajo de todos ustedes es fundamental. Hoy vamos a explorar una pregunta que es la base de todo lo que hacen. ¿Por qué las democracias modernas necesitan límites para proteger los derechos humanos? Es un tema fascinante, ya lo verán, y vamos a ir bajando desde los grandes tratados internacionales, así como un embudo, hasta llegar directo al escritorio donde ustedes redactan y analizan las leyes cada mañana. ¡Comencemos! Bueno, a ver, vamos a meternos de lleno en esto. Aquí tienen nuestra hoja de ruta. 1. El poder y sus límites. 2. Los compromisos del Estado. 3. La famosísima reforma de 2011. 4. El principio pro persona. 5. El impacto legislativo. Y cerramos con el punto 6, derechos y democracia. Como les decía, vamos de lo general a lo particular. Punto número 1. El poder y sus límites. Hablemos de esa tensión natural que siempre existe entre el poder de un Estado y la protección que merecemos como personas. Piénsenlo un segundo. A ver, sabemos que toda sociedad democrática necesita instituciones fuertes para tomar decisiones en conjunto, ¿verdad? Eso es indiscutible. Pero, y aquí está el gran pero, la historia nos ha demostrado muchísimas veces que las decisiones de los gobiernos o incluso las de las grandes mayorías no siempre protegen la dignidad humana. De hecho, a veces la voluntad de la mayoría ha servido para justificar atrocidades terribles. Entonces, el simple hecho de que muchísima gente apoye una decisión no la hace automáticamente justa ni válida, especialmente si destruye derechos esenciales. Justamente como respuesta a esas experiencias históricas súper dolorosas, donde el poder político aplastó a las personas, es que nacen los sistemas internacionales de derechos humanos, empezando por la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Imagínense que los derechos humanos son como los muros de contención o los barandales de seguridad en una autopista democrática. Estos límites no están ahí para frenar el tráfico de lo que quiere la mayoría, no, para nada. Están ahí para que la pista sea segura, para evitar que el enorme vehículo del Estado se salga del camino y termine arrollando la dignidad de los ciudadanos. Pasamos al punto número 2, los compromisos del Estado. Porque claro, estos muros de contención no se podían quedar solo en buenas intenciones. Tenían que volverse acuerdos reales. El punto crucial aquí es que cuando un país como México firma tratados internacionales de derechos humanos, no está firmando una listita de sugerencias amables, para nada. Está asumiendo obligaciones jurídicas reales, concretas y que lo obligan. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice claramente en su artículo 1 que el Estado tiene el deber absoluto de respetar y garantizar los derechos sin discriminar a nadie. Y ojo, esto no es nada más tarea de la presidencia o de la Suprema Corte. Estos compromisos obligan a todas, absolutamente todas las autoridades públicas en cualquier nivel de gobierno. Fíjense muy bien en esta instrucción del artículo 2 que dice: adoptar medidas legislativas o de otro carácter. ¿Les suena familiar? Aquí es donde nuestro embudo se empieza a hacer chiquito y apunta directo a sus oficinas en el Congreso local. El Tratado Internacional les está hablando de frente a la función que ustedes realizan, la creación y modificación de las leyes. Sección 3. La Reforma Constitucional de 2011. Esto nos lleva, naturalmente, a lo que pasó dentro de nuestro propio país para alinearnos con todas estas reglas globales. Si recuerdan, en junio de 2011, nuestra Constitución tuvo un cambio literal tectónico, sobre todo en el artículo 1. Pasamos de un paradigma viejito, donde la Constitución era la punta inalcanzable de una pirámide, a un paradigma completamente nuevo, un bloque de derechos. Ahora, los tratados internacionales de derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución para protegernos. Es un cambio gigante. Y esto lo ilustra de manera brillante. Con este brinco de la pirámide al bloque unificado, la reforma dejó clarísimo que todas las autoridades, de nuevo, todas, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Básicamente, bajo este nuevo modelo, se rompió esa jerarquía vertical tan rígida. Ahora hablamos de una jerarquía, pero de contenidos. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Pues que entre la Constitución y los tratados ya no hay una pelea de egos para ver quién manda más. Ahora siempre va a ganar o va a prevalecer la regla que mejor proteja a la persona frente al poder del Estado. Así de fácil. Número 4. El principio pro persona. Ahora, para poder navegar por este inmenso bloque de derechos y saber qué regla aplicar, necesitamos una brújula.
Esa brújula es el famoso principio pro persona. Y no se preocupen, no es un concepto doctrinal incomprensible. De hecho, es súper práctico. Digamos que es un mandato de optimización. Si tienes dos leyes o dos maneras de interpretar una misma regla, la autoridad no puede escoger la que le resulte más cómoda o la más antigua. No. Está obligada a elegir la que le dé el escudo más grande y fuerte al ser humano, o bien la que menos restrinja sus libertades. Para que quede todavía más claro, usemos una analogía de la vida diaria. Imaginen a un médico. Si un paciente tiene una enfermedad y existen dos tratamientos que son médicamente válidos, el doctor siempre va a elegir el que cure más y lastime menos, ¿verdad? Pues es lo mismo. Quienes operan la ley, y especialmente quienes la redactan como ustedes, tienen que elegir siempre la ruta jurídica que mejor cuide la integridad de la ciudadanía. Entramos a la recta final. Punto 5. El impacto en el poder legislativo. Ya con nuestra brújula en la mano, llegamos a la parte más estrecha del embudo, el trabajo de ustedes. Seguramente se están preguntando, bueno, ¿y todo esto cómo afecta a mi chamba de todos los días en el Congreso de Querétaro? Pues significa un cambio de chip total. Las leyes ya no solo tienen que conseguir los votos necesarios para ser aprobadas, tienen que pasar por un filtro súper riguroso de derechos humanos. O sea, el trabajo legislativo requiere de un control preventivo. Antes de que una ley salga y afecte la vida de la gente, tenemos que estar 100% seguros de que no va a atropellar ningún derecho humano. Y lo realmente interesante de esta diapositiva es que nos da una herramienta práctica, como una lista de verificación. Cada que redacten o revisen algo, pregúntense, ¿a quién protege esta ley? ¿A quién podría afectar de forma negativa? ¿Está generando o haciendo más grande una desigualdad? Y lo más importante, ¿respeta plenamente la dignidad humana? Ojo, esto no es solo un tema de técnica jurídica para que el documento se vea bonito, es un tema de impacto humano real. Si una iniciativa de ley profundiza la desigualdad, entonces con las nuevas reglas del juego, esa iniciativa trae un defecto de fábrica que se tiene que arreglar antes de votarla. Punto número 6. Y con esto cerramos. Derechos y democracia. Veamos cómo se llevan estas reglas de protección con nuestro sistema político. Hay un mito por ahí de que los derechos humanos son un obstáculo para gobernar o que estorban. Falso. Es súper importante que entendamos que los derechos humanos existen para fortalecer nuestra democracia. Nos garantizan que ninguna persona, y sobre todo ningún grupo vulnerable, se quede a la deriva y sin protección frente al poder del Estado. Incluso si una decisión tiene el aplauso de la mayoría, no puede ir por encima de la dignidad. La democracia y los derechos humanos no están peleados, para nada. Son el equipo perfecto, elementos complementarios que nos ayudan a construir instituciones que sean verdaderamente justas y legítimas. Y así llegamos al final de nuestro análisis, pero no me quiero ir sin dejarles esta pregunta rebotando en la cabeza. ¿Cómo puede cada decisión legislativa contribuir a proteger la dignidad humana de las personas que serán impactadas por esa norma? Es un reto enorme, sí, pero es el reto que tienen todos los días en los pasillos, en las comisiones y en el Pleno de Querétaro. Nunca olviden que cada palabra que ustedes escriben en una ley tiene el poder real de transformar vidas. Muchísimas gracias por su atención y sobre todo por ese compromiso de crear leyes que de verdad respeten la dignidad de todos. ¡Hasta la próxima!